Ok, de la huelga de guionistas era, era algo que se veía venir pues por la rapidísima incursión de las IAs generativas, ¿no? Creo que esa es una preocupación que a partir de enero fue subiendo y fue subiendo y fue subiendo y que viene un poco de parte de que los promotores de estas IAs generativas tienen una agenda muy clara al momento de promocionarlas, de ya no va a ser necesario contratar a un guionista, ¿no? Ya no va a ser necesario contratar a un fotógrafo, contratar a un diseñador gráfico, y así es como las están promocionando, y que sus principales promotores dicen esto es lo que va a pasar. Que yo no creo que sea falso, ¿no? En muchos sentidos yo creo que todos los aspectos de la industria y las industrias adyacentes, lo que es diseño gráfico, los que es publicidad, moda, fotografía, etcétera, van a empezar a introducir más y más de estas IAs en sus flujos de trabajo. La importancia de la huelga en este sentido es un poco mediar cómo va a ocurrir ese cambio, ¿no? No, no, solo, no solo dejar que pase, sobre todo porque en su gran mayoría todas estas IAs están entrenadas a partir de trabajos que realizó un humano, ¿no? Entonces no se puede decir que esta IA se hizo sola, creció sola y aprendió sola, sino que tiene que haber un sentido como de justicia y responsabilidad, en tanto que todo lo que va a terminar generando una IA lo generó un humano antes. Un humano tuvo que pensar y ejecutar eso. Pero más allá de eso, responde la huelga, yo creo, a justo al cambio que tú dices del streaming, ¿no? El streaming entra en la industria y provoca un montón de cambios que creo que mucha gente los pensaba, pero no los habían asumido como realidad, ¿no? El poder ver una serie en un solo día, que se estrenó en un solo día. Y por lo mismo, de la última huelga a esta fase de negociación, eh, se empezaron a introducir muchas prácticas que antes no teníamos del todo claras, y que no hubo sentido en ese momento negociar, porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, ahorita que la WGA está en huelga, pues es ya después de ver cómo se dio la revolución del streaming. Fue como, ok, esto no nos está gustando, no nos está gustando que no estemos recibiendo los mismos royalties por una serie que tomó exactamente el mismo trabajo que hacerte una serie que sí se está transmitiendo en televisión. No nos está gustando que se reduzcan los writers room, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa con el streaming? Bueno, pues el streaming fue una forma de innovar y de revolucionar el mercado de la televisión, que ahorita, por consecuencias pues ya ahora sí que del modelo económico en el que vivimos, está más y más pareciéndose al modelo que ya tenía la televisión, ¿no? Netflix ya tiene su sistema pagado, su sistema por anuncios. Vimos que salió Tubi y que pegó muchísimo durante la pandemia, que es prácticamente una red de streaming que no pagas, pero que te pone anuncios a momentos random a lo largo de la película, ¿no? A momentos aleatorios de la película o de la serie que estés viendo. Entonces, es un modelo de distribución y un modelo de audiencia que, que ya se parece más y más a la televisión, pero que no está pagando igual que la televisión. Y eso es lo que creo que está provocando mucha preocupación. En Succession hay una parte en el que el personaje de Roman Roy menciona que toda la industria se está moviendo hacia bocadillos de entretenimiento, se dice. Y eso en 2017. Muy interesantemente, creo que ese personaje terminó siendo aún más profético de lo que imaginábamos. Porque eso es lo que veo. O sea, realmente sí siento que siempre va a haber un lugar para el cine, siempre va a haber un lugar para series largas, siempre va a haber un lugar para hacer arte. Pero la industria en lo general se está moviendo tanto a un modelo descentralizado de producción,
que ya ha pasado desde que YouTube empezó, ¿no? Ya un influencer puede tener la misma audiencia que CBS, que TV Azteca, que Televisa. Entonces ya cada quien con teléfonos en su mano puede ser alguien que cree contenidos o cree series, películas. Hace poco en la ciudad de Las Vegas sacó un comercial sobre Visita Las Vegas, ¿no? Y hubo mucho revuelo en círculos de productores, de cinefotógrafos, de realizadores, de directores, porque lo hicieron con celular y todo estaba planteado como un TikTok. Pero en términos, o sea, siendo muy racionales, ¿por qué no lo harían de esa forma? Cuando es barato, es rápido, es algo que pinta a Las Vegas como un lugar que es fácil al que es fácil de acceder, al que es accesible, económico, etcétera, etcétera. Entonces, esto que hay aquí enfrente, la cámara, como dije, va a perder más y más peso. Lo que tiene peso es lo que está detrás de la cámara y enfrente de la cámara, lo que concibes y lo que estás mostrando. Y de eso va un poco la huelga de guionistas, ¿no? Como no perder los derechos y los privilegios y ahora sí que la decencia al momento de tratar con las personas que día a día son quienes piensan y crean todas las historias y todos los programas que vemos. Entonces, ¿hacia dónde va la industria? Yo creo que va a cada vez más a ser más chiquita, más inmediata, mucho más enfocada en redes, como si eso fuera posible, pero va a estar mucho más conectada, va a estar muy basada en la modificación del trabajo de los demás, algo que las IAs van a facilitar más y más y más. Y creo que lo más importante ahí es dejar de darle tanto peso a lo técnico y valorar cada vez más el aspecto discursivo, narrativo y filosófico de las imágenes que creamos. En este panorama los medios públicos pierden un poco de relevancia en términos de que no pueden acceder a las mismas tecnologías que puede acceder un Netflix o un HBO, ¿no? Más y más se está implementando, pero las audiencias siempre es algo con lo que ha luchado, excepto quizá creo que en Gran Bretaña o en el Reino Unido con la BBC, pero creo que las audiencias siempre ha sido un tema raro para los medios públicos. Y también en ese sentido creo que es importante no solo medir la importancia o la relevancia de una producción o de un contenido por sus audiencias, porque hay contenidos que de otra forma no se harían, ¿no? Hay contenidos que no tienen una importancia o que no pueden dar un margen lo suficientemente grande como para justificar el hacer una producción de ese tipo, pero que no obstante es importante verlas, ¿no? No solo hablo en términos de México, sino que hablo de PBS en Estados Unidos, por ejemplo, o la CBC en Canadá. Todas estas televisoras públicas crean contenidos que de otra forma no se harían, y eso es importante y que va a tener que ser una discusión que tendremos que tener sobre cómo se van a financiar y cómo vamos a lograr que se terminen viendo todas estas producciones cuando no pueden tener acceso al mismo nivel de audiencias que tienen otras producciones.